abordar las diferencias intergrupales en inteligencia y personalidad en función de dos aspectos, la edad y el sexo o género. Para ello, con respecto a la edad, es conveniente definir diferentes aspectos relacionados con las distintas edades, o edad cronológica, biológica, psicológica y social, así como los principales diseños de investigación que se han aplicado dentro de este ámbito. Por último, existen distintos tipos de estabilidad que se han analizado desde esta perspectiva y que conviene diferenciar. Con respecto a la edad, se abordarán diferencias en inteligencia en función de la estabilidad, es decir, si la inteligencia cambia o se mantiene con el paso del tiempo en términos promedio. También acerca de la estructura, es decir, si el número de factores se mantiene o cambia con el paso del tiempo. Y finalmente también con respecto a las capacidades intelectuales específicas. Con respecto al estudio de las diferencias individuales en personalidad, se hablará de diferentes modelos evolutivos que han sido relevantes dentro de este ámbito, así como de la estabilidad y del cambio de los rasgos, es decir, el estudio tanto de un aspecto como del otro. Por otra parte, las diferencias en función del sexo o del género requiere primero analizar diferentes conceptos, tales como el sexo, el género, la identidad de género, los roles de género, los estereotipos de género. Y, por otra parte, analizaremos las diferencias entre hombres y mujeres, tanto en inteligencia como en personalidad. En inteligencia se abordarán los aspectos centrales en cuanto a la inteligencia, a distintos tipos de inteligencia, como la inteligencia matemática, inteligencia verbal, inteligencia espacial, y en personalidad se abordarán fundamentalmente los 5 grandes factores de personalidad, para ver si estos factores son estables con el paso del tiempo. En la primera parte de este tema se analizarán las diferencias existentes en inteligencia en función de la edad. Dentro de este apartado convendría plantearnos inicialmente una serie de cuestiones. ¿La inteligencia con el paso del tiempo aumenta o disminuye? O dicho de otra manera, ¿las diferentes capacidades intelectuales siguen patrones evolutivos diferentes? También otra cuestión importante sería analizar qué capacidades intelectuales se mantienen con el paso del tiempo y cuáles tienden a disminuir. Metodológicamente es importante conocer los diferentes tipos de estabilidad que se pueden aplicar al estudio de la inteligencia y de la personalidad. La primera estabilidad es la absoluta y es la referida a la constancia en la cantidad de un atributo o conducta a lo largo del tiempo. Este tipo de estabilidad se centra en analizar los valores medios cuando se comparan diferentes grupos entre sí o seguir a un grupo longitudinalmente y ver sus valores medios, por ejemplo, en neuroticismo o en extraversión o en inteligencia general. Otra estabilidad es la denominada estabilidad diferencial o relativa. En este caso, la estabilidad se refiere a la consistencia de las diferencias individuales dentro de una muestra de individuos a lo largo del tiempo. Esta estabilidad no se basa en las puntuaciones medias, sino que se basa en las correlaciones TRTs. Es decir, se trata de analizar si las personas ocupan el mismo orden en la primera evaluación y en la segunda evaluación con respecto a su grupo de referencia. Si las personas más o menos se ubican en el mismo orden, en la misma posición, los que son muy neuróticos pues siguen siendo muy neuróticos en la segunda evaluación, los que son muy introvertidos pues se sitúan también en un polo de introversión en la segunda evaluación. Entonces hablaríamos de la existencia de una estabilidad relativa, que no hay que olvidar que es diferente a la absoluta. Por lo tanto, podemos ver que las puntuaciones medias de un grupo en términos medios o en términos absolutos pueden incrementarse con el paso del tiempo y, sin embargo, a nivel de estabilidad relativa, las personas pueden salir, digamos, descolocadas entre un momento y otro con respecto a su grupo de referencia. La tercera estabilidad sería la estabilidad estructural, que se refiere a la persistencia de los patrones correlacionales entre un conjunto de variables a lo largo del tiempo. Es decir, si la inteligencia general tiene mucho que ver con la inteligencia fluida y cristalizada, y eso se identifica estructuralmente en un momento de evaluación, cuando se
plantea otra evaluación al cabo de 10, 15 años y se obtiene la misma estructura, es decir, el factor general se identifica y a su vez las relaciones con el factor de inteligencia fluida y factor de inteligencia cristalizada, entonces hablaríamos de esa estabilidad estructural. Es algo así como los huesos del cuerpo, ¿no? Que generalmente, pues si tenemos un número determinado de huesos de niños, pues cuando crecemos los huesos se pueden incrementar en volumen, perder masa ósea, etcétera, pero en cualquier caso el mismo número de huesos se podría mantener y de esa manera pues hablaríamos de estabilidad estructural, estabilidad en el esqueleto simbólico, por decirlo así. Otra estabilidad sería la ipsativa. En este caso es una estabilidad centrada en un individuo, es decir, centrada en la persona, o tendría una perspectiva más intraindividual. En este caso se habla de, que de la consistencia de un atributo o conducta a lo largo del tiempo en un individuo particular. Alguna de la técnica que se ha utilizado, que no hay que confundir con el cubo de datos de Cartel y la técnica Q, pero en este caso es la técnica Q-sort. Q-sort es una técnica por la que la persona va ubicando diferentes características o atributos de los que se les ha evaluado en diferentes momentos en el tiempo. Por ejemplo, pues cosas relacionadas con su autoestima o que considera que son importantes para su autoestima. En un momento determinado, en el momento A, pues las ubica de una manera, esto es lo más relevante, esto no es tan importante, etcétera, y luego al cabo de, por ejemplo, 10 años se le vuelve a administrar el mismo cuestionario y vuelve a colocar esas características. Entonces, podemos ver si esas características de un momento a otro se mantienen o cambian con el paso del tiempo. Por lo tanto, podríamos analizar de esa forma la estabilidad ipsativa. Y finalmente, la coherencia se refiere a la consistencia de un constructo o atributo intelectual subyacente a lo largo del tiempo y a pesar de los cambios en las conductas observables. Básicamente lo que quiere decir aquí es que un rasgo puede explicar o influir sobre diferentes conductas y nosotros cuando observamos diferentes conductas podemos pensar que esa persona no es estable o que en ese aspecto evaluado no hay una gran estabilidad. Sin embargo, la estabilidad relacionada con la coherencia nos indica que un gen puede estar influyendo sobre diferentes conductas y entonces sí existir estabilidad desde la perspectiva de la coherencia, aunque nosotros podamos pensar que no hay estabilidad, porque con el paso del tiempo, pues las personas o la extraversión pues puede transformarse de otra manera. Por ejemplo, una persona pues yo qué sé, cuando tiene 18, 20, 25 años, pues quiere ir a discotecas, bailar, mucho cachondeo, etcétera, y quizá cuando sea un poco más mayor, pues igual la extraversión se canaliza de otra manera. Considerando lo anterior, se podrá analizar dentro de este tema los diferentes aspectos que pueden resultar controvertidos acerca de la estabilidad tanto de la inteligencia como de la personalidad. Como ya se ha explicado en el tema 5, la inteligencia fluida y cristalizada se pueden representar metafóricamente como una cascada de agua en el caso de la inteligencia fluida, dado que es una inteligencia que está presente en todas las capacidades mentales, y la inteligencia cristalizada a modo de diamante, dado que se podría entender como un tipo de inteligencia que representa un cristal sólido, valioso y que es menos maleable que el agua. Por lo tanto, la inteligencia fluida refleja la capacidad de pensamiento abstracto, es decir, la capacidad para adaptarse y afrontar situaciones nuevas, y en cambio la inteligencia cristalizada representa el conocimiento adquirido o las capacidades, estrategias y el conocimiento adquirido a través de la historia de aprendizaje de la persona al invertir la inteligencia fluida en experiencias de aprendizaje. Uno de los temas que ha interesado más a nuestra disciplina es conocer la trayectoria diferencial de los diferentes componentes de la cognición humana. Concretamente, uno de los más estudiados es la diferenciación entre la inteligencia fluida o esa capacidad más cercana a lo mecánico y la inteligencia cristalizada o ese componente pragmático. Como se puede observar en la diapositiva, a lo largo del ciclo vital, las personas tienden a incrementar en inteligencia tanto fluida como cristalizada en torno a los 20, 30, 40 años y sin embargo parecen bifurcarse, es decir, conforme pasa el tiempo,
y uno se acerca a los 50, 60, 70 años, la inteligencia fluida tiende a ir disminuyendo paulatinamente. En cambio, la inteligencia cristalizada puede mantenerse con el tiempo o incluso incrementarse. Una metáfora que también se ha utilizado para diferenciar estos dos tipos de inteligencia es la planteada por el profesor Colom de la Universidad Autónoma de Madrid. Si una persona, por ejemplo, quiere conocer una ciudad en profundidad, callejear, poder aparcar de forma rápida, etcétera, le convendría tener un coche parecido a un Smart, ¿no? Un coche de dos plazas. En cambio, si una persona quiere conocer muchas más ciudades, desplazarse a grandes distancias, ir cómodo, ir con más estabilidad, más seguridad, pues puede necesitar un coche parecido a un Mercedes, Volvo o un coche de esas características. Otros investigadores, tales como Horn y Knoll, en 1997, compararon las diferencias de edad que se producían en las dimensiones de inteligencia humana. Concretamente, detectaron diferentes dimensiones, unas que consideraron sostenibles, es decir, que con el paso del tiempo o el ciclo vital se podían mantener o incluso incrementar, y entre ellas están la inteligencia cristalizada, la TSR, que sería la memoria a largo plazo, y el factor general de inteligencia, que tendría mucho que ver con los aspectos tanto fluidos como cristalizados, ¿no? Una mezcla. Y en cambio, las capacidades que podrían considerarse vulnerables serían, por una parte, la velocidad cognitiva o de procesamiento, la GSV, que sería el procesamiento visual, y también la inteligencia fluida o memoria también a corto plazo. Por lo tanto, hay una serie de capacidades que podrían considerarse sostenibles y otras vulnerables. Y dentro de la vulnerabilidad, muchas de ellas podrían deberse a daños en el sistema nervioso central, dado que las capacidades fluidas de algún modo representan la arquitectura neurofisiológica de la mente y con el paso del tiempo pues hay pérdida de neuronas y daños también. Invertir la inteligencia fluida en experiencias de aprendizaje es lo mejor que se puede hacer para mantener en forma la mente y, como se ha dicho antes, para incrementar nuestra inteligencia cristalizada. Lo principal, en definitiva, no es lo que uno sabe, no es conseguir acceder más rápido a la Wikipedia o tener un implante cerebral que nos permita identificar rápidamente información, sino que utilice inteligentemente lo que uno sabe, es decir, una perspectiva más bien cualitativa. Por lo tanto, hoy en día ya ni siquiera nos planteamos que las personas mayores puedan tener la posibilidad de utilizar los ordenadores, las tablets, etcétera, sino que es una cuestión completamente imprescindible y más en el contexto actual en el que vivimos, en donde la necesidad de comunicarnos con nuestros familiares, seres queridos, pues se suele hacer ahora a través de estos medios. En este apartado se analizarán diferentes cuestiones relacionadas con la edad. Concretamente, los rasgos de personalidad, como por ejemplo el neuroticismo, se incrementan con la edad o se mantienen estables. Las personas, conforme pasan los años, nos hacemos más sociables o más retraídas. Bueno, pues todas estas cuestiones se irán abordando, aunque sea someramente dentro de este tema. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que este tema es bastante complejo debido a que existen diferentes criterios que entienden la estabilidad de la personalidad de una manera o de otra y habrá que atender a los distintos criterios. Y por otra parte existen muy pocos estudios longitudinales que permitan conocer los cambios que se producen o si se mantienen o no con el paso del tiempo a lo largo del ciclo vital, entre otras cosas porque es muy difícil seguir a un grupo amplio de personas a lo largo de toda su vida. A partir de dos investigaciones transversales y transculturales que fueron realizadas por el grupo de investigación de McCrae y Costa a partir del NeoPR, es decir, del inventario para evaluar los 5 grandes factores de la personalidad, se puede decir que en general desde los 18 a los 30 años hay descensos en neuroticismo, extraversión y apertura a la experiencia, y en cambio hay incrementos en afabilidad y en voluntad. El gráfico que pueden ver presenta los distintos niveles o puntuaciones medias en el rasgo de extraversión en 5 culturas diferentes.
Como se puede observar, hay descensos paulatinos en términos generales conforme se consideran los distintos rangos de edad, desde los 14 y 17 años a los 18-21, al rango 22-29 años, al de 30-49 y a partir de los 50 años. Las principales conclusiones de este apartado son las siguientes. En primer lugar, la personalidad es más estable si es evaluada en periodos cortos de tiempo que en periodos largos. Es decir, si se aplica una prueba test ahora y otra al cabo de un año, va a ser más estable que si se aplicase esa segunda prueba al cabo de 10 o de 15 años. Y también la personalidad es más estable en la vida adulta. Es decir, en la vida adulta hay menos cambios. En cambio, la personalidad es menos estable si consideramos la etapa del desarrollo o también el ciclo vital. Otra conclusión relevante es que la inteligencia presenta una mayor estabilidad o una estabilidad más clara que los rasgos de personalidad. En tercer lugar, es posible hablar de estabilidad y cambio en los rasgos de personalidad. Es decir, podemos a la vez considerar que existe estabilidad pero también existe cambio, o es una cosa completamente contrapuesta que no tiene sentido. Bien, pues Pervin y John en este sentido señalan que las personas pueden parecer diferentes en diferentes momentos y en distintas situaciones, pero que la personalidad que subyace en el fondo es la misma, al igual que el agua que puede tiene la misma composición, que es H2O, ¿no? Y en cambio puede encontrarse en diferentes estados, el estado sólido, líquido o gaseoso, pero sin embargo la esencia que subyace en el fondo es la misma. En este apartado se van a comentar algunos de los aspectos más controvertidos dentro del estudio de las diferencias individuales. En este caso nos estamos refiriendo a las diferencias entre hombres y mujeres en inteligencia. Cuando se comparan grupos humanos, como por ejemplo la raza, la etnia, el nivel socioeconómico, en función de variables psicológicas, ya sea la inteligencia o la personalidad, siempre generan mucha controversia y por lo tanto como investigadores debemos ser muy cautos a la hora de realizar afirmaciones. Y también, por supuesto, no solo hay que centrarse en los resultados obtenidos por una investigación, sino también pensar en qué otras posibles variables pudieran explicar esas diferencias, aspectos culturales, socioeconómicos, etc. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en este contexto es que las diferencias que existen entre el grupo de hombres con respecto al grupo de mujeres siempre van a ser menores que las diferencias que existen intragrupalmente. Es decir, entre el grupo de hombres, al compararlos entre sí, existe una distribución normal de las características psicológicas que tienen una mayor variabilidad que si se comparan hombres con respecto a mujeres. Antes de analizar las diferencias en inteligencia entre hombres y mujeres, conviene detenernos un poco en las características diferenciales de lo que se entiende por sexo y género. El sexo tendría que ver con los aspectos biológicos, con una condición orgánica y por lo tanto con los caracteres anatómico-fisiológicos de los individuos. En cambio, el género tiene más que ver con aspectos psicológicos y culturales y con las diferencias determinadas socioculturalmente entre los dos sexos. También hay que tener en cuenta que si un investigador busca artículos que establecen diferencias entre hombres y mujeres en estas dimensiones, puede poner como palabra clave diferencias de sexo y encontrará un porcentaje de artículos determinado. También podrá poner diferencias de género y también encontrará otros artículos, o también diferencias de sexo / género. Al poner eso, se intenta de algún modo eludir el debate existente en torno a si hay que poner diferencias de sexo o diferencias de género. Y ya sabemos que hoy en día, pues, estas cuestiones son muy polémicas, incluso se están planteando nuevas leyes que tengan que ver con la evitación de la discriminación, etcétera. Por lo tanto, nosotros no nos vamos, digamos, a meter en esos aspectos jurídicos, etcétera, sino que vamos a estudiar esta cuestión procurando eliminar las diferentes polémicas existentes. Pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta los aspectos vinculados a las características socioculturales, porque esas características pueden ser centrales, como veremos a continuación.
Dentro del estudio de las diferencias en inteligencia entre hombres y mujeres, es fundamental el debate en torno a la naturaleza o nurture, es decir, en torno al origen de las diferencias individuales en estas variables. ¿Dónde se puede encontrar esta explicación? Bueno, pues para explicar esta cuestión existen diferentes hipótesis que se han planteado. Unas son de naturaleza biológica o van por la vía del nature, con los factores genéticos y hormonales, etcétera, y otras son de naturaleza sociológica o nurture, nutrición, ambiental, contexto, etcétera. Dentro de las hipótesis biológicas se dividen en dos, las que hablan de factores genéticos y hormonales, como los genes, la concentración hormonal en sangre diferencial entre hombres y mujeres, o factores neuroanatómicos y funcionales como el volumen cerebral, la organización y el córtex cerebral o las conexiones neuronales. Hay que decir que en términos promedio los hombres tienen 100 gramos más de cerebro o 200 centímetros cúbicos más de volumen. Es decir, en ese espacio y peso cabrían 1.200 millones más de neuronas en términos promedio. Y eso pudiera afectar a determinadas tareas intelectuales, como por ejemplo la inteligencia espacial. Esa es una de las hipótesis que en la actualidad se siguen estudiando. Por otra parte, están las hipótesis sociológicas, ambientales, contextuales, que dan gran importancia al ambiente, al contexto. Por lo tanto, el proceso de socialización y las experiencias de aprendizaje van a ser fundamentales para que existan o para que no existan esas diferencias intergrupales. La identidad de género, los roles de género, los estereotipos de género y también las conductas sexistas. Por ejemplo, si a las mujeres en un país no se las deja conducir coches, pues por supuesto tendrán menos competencia en esa actividad. También hay que decir que las hipótesis sociológicas son centrales, dado que las diferencias que existen entre hombres y mujeres en determinadas capacidades, por ejemplo, inteligencia matemática o espacial, con el paso del tiempo y en sociedades occidentales han ido disminuyendo. Por lo tanto, es posible que la hipótesis central, más que deberse el origen de las diferencias a aspectos biológicos, genéticos, etcétera, se deban sobre todo a aspectos socioculturales de donde los individuos se mueven. Bien, a continuación os planteo una gráfica que permite hacer comparaciones entre dos grupos para calcular cuál es la magnitud y el tamaño del efecto y que las diferencias que se pueden observar puedan ser más claras. En la parte superior de la gráfica tendríamos al grupo de mujeres y en la parte inferior al grupo de hombres. Desde esta perspectiva habría que concebir esta cuestión cuando se comparan dos grupos como una especie de balanza y nosotros tenemos que determinar hacia dónde se decanta la balanza, hacia qué grupo, si hacia el grupo de mujeres o hacia el grupo de hombres y posteriormente ver en función del valor obtenido en la D de Cohen, ver cuál es la magnitud de esa diferencia. En este caso, cuando las diferencias son grandes o muy grandes, requiere que la puntuación D de Cohen sea igual o superior a 0,80. Diferencias de magnitud moderadas son las que se encontrarían entre valores D de Cohen entre 0,5 y 0,79. Y una magnitud pequeña serían los valores comprendidos entre 0,2 y 0,49. Valores comprendidos entre 0 y 0,19 serían posibles diferencias que no son relevantes o que no existen realmente diferencias entre los dos grupos. Y finalmente el valor, el signo, en este caso simplemente indica hacia dónde se decanta la balanza, si hacia las mujeres, en este caso con un signo negativo, o hacia los hombres con un signo de la D de Cohen positivo. En este ejemplo tenemos tres barras. La primera barra indicaría que no hay diferencias, dado que el valor está entre 0, 0, no llega al 0,1. La segunda barra hablaríamos de diferencias de magnitud moderada, dado que el valor supera el punto de corte de 0,5, en este caso menos 0,5. Por lo tanto, sería una dimensión en la que las mujeres puntúan más que los hombres.
Y en el último caso, la última barra, hablaríamos de que en esa variable habría una magnitud grande a favor de los hombres. Bien, ahondando un poquito más en este gráfico, pues veríamos la primera barra, un valor D de Cohen de 0,03, no hay diferencias, un valor de D de Cohen de menos 0,33, hablaríamos de una ligera diferencia a favor de las mujeres. La tercera barra hablaríamos de una D igual a 0,55, es decir, una diferencia media a favor de los hombres. Y finalmente, en el último, hablaríamos de una D igual a menos 0,80, es decir, una diferencia que se decanta a favor de las mujeres y sería de magnitud grande. Ahora ya con datos reales, concretamente con el metaanálisis de Hyde y Lin de 1988, en donde se señalan las diferencias de magnitud en distintas capacidades verbales entre hombres y mujeres. Pues bien, de los resultados obtenidos, como se puede observar, solo hay tres dimensiones que puntúan por encima de 0,20, de 0,20 o por encima, y no muy lejos de ese 0,20. Es decir, hablaríamos de que tanto en velocidad de producción como en anagramas y en test de capacidad verbal general, las mujeres puntúan por encima de los hombres con una magnitud pequeña. En cambio, en el resto de capacidades, verbal general, analogías, aptitudes académicas, escritura, comprensión lectora, vocabulario, no habría diferencias de magnitud entre los grupos o diferencias que pudieran ser relevantes. Al analizar la magnitud de las diferencias entre hombres y mujeres en capacidades matemáticas a partir de la edad y el nivel cognitivo de los test, se observan las siguientes diferencias. Una ligera superioridad de las mujeres con respecto a los hombres en la dimensión de cálculo, sobre todo en los primeros años, entre los 5 y 10 años, 11 y 14, aunque la magnitud es pequeña. Posteriormente, en solución de problemas se encuentran diferencias a favor de los hombres de una magnitud pequeña entre los 15 y los 25 años, y también diferencias de magnitud, en este caso moderadas, a favor de los hombres en la dimensión de todos los estudios, sobre todo en las edades de los 19 a los 26 o más años. Y finalmente, en la otra dimensión, en conceptos matemáticos, no se observan diferencias de magnitud relevantes entre hombres y mujeres, dado que los valores están comprendidos en torno al 0, 0,1, es decir, no llegan siquiera a la magnitud pequeña que sería a partir del 0,20. A continuación, voy a comentar algunas de las diferencias entre hombres y mujeres en capacidades espaciales. Concretamente, se han puesto en comparación dos metaanálisis, uno realizado por Lin y Petersen en 1985 y otro por Boyer y Braden en 1995. Como se puede observar, la primera capacidad que estamos analizando, la visualización espacial, representa la capacidad para manipular información espacial compleja. Pues bien, en este caso no se encuentran diferencias de magnitud relevantes, dado que en los dos metaanálisis las puntuaciones no superan el 0,20. En cambio, en percepción espacial, que sería la capacidad para determinar relaciones espaciales a pesar de la información distractora, se encuentran diferencias de magnitud pequeña a favor de los hombres en los dos metaanálisis. De hecho, la puntuación obtenida, curiosamente, es la misma, de 0,44. Y finalmente, en la tercera dimensión espacial, que sería la rotación mental, representa la capacidad para girar rápidamente y con precisión figuras en un espacio de 2 o 3 dimensiones mediante la imaginación. Pues bien, en este caso se observan diferencias de magnitud media a favor de los hombres. También hay que decir, realizando una comparación a lo largo del tiempo, que el metaanálisis de Lin, el primer metaanálisis, la puntuación es de 0,73 y el segundo metaanálisis es de 0,56. ¿Qué quiere esto decir? Pues que posiblemente existan explicaciones vinculadas a las hipótesis sociológicas acerca de que las mujeres, en la medida en que pueden acceder a más estudios y tener pues, bueno, más experiencias en múltiples ámbitos, el uso de la tecnología y demás,
es posible que esas diferencias se estén igualando y que quizá más que diferencias genéticas o biológicas, esas diferencias pudieran deberse a cuestiones más bien sociológicas. Aquí se pueden observar diferentes ítems que evalúan diversas capacidades visoespaciales y también algunas cuestiones más. Concretamente, la primera tiene que ver con tareas de rotación mental y la segunda no solo con tareas de capacidades visoespaciales, sino también con el estilo cognitivo que han estudiado en temas anteriores, como es el de dependientes o independientes de campo. En este caso se trataría de ver, de encontrar la figura de la izquierda, encontrarla en la figura de la derecha. Y como pueden observar, las figuras de la derecha son figuras que están enmarañadas con más líneas, es decir, que tienen un montón de distractores. Por lo tanto, las personas independientes de campo sí sabrán discriminar o relativamente fácilmente podrán llegar a discriminar y encontrar la figura enmascarada. En cambio, las personas dependientes de campo les costará mucho más, ¿no? Es decir, en el caso de los dependientes de campo, se podría decir que los árboles les impiden ver el bosque. Esto tiene mucha importancia porque también puede aplicarse a cuestiones de la vida como la conducción, etcétera, ¿no? Cuando vamos por una carretera y nos encontramos con un montón de carteles, pues hay personas que los dependientes de campo se pueden liar bastante y no saber ni lo que han visto, porque están intentando leerlo todo y no se dan cuenta. En cambio, las personas independientes de campo posiblemente puedan identificar rápidamente hacia dónde van y cuál es la orientación, ¿no? En este apartado vamos a estudiar las diferencias entre hombres y mujeres en las dimensiones de personalidad. Aunque es cierto que las diferencias individuales al comparar hombres y mujeres en inteligencia es uno de los temas más controvertidos y mucho más que el estudio de la personalidad, igualmente hay que ser precavidos a la hora de comentar o de publicar diferentes resultados sobre esta temática. También hay que tener en cuenta nuevamente que las diferencias intragrupalmente o las diferencias interindividuales son mucho más elevadas que las diferencias intergrupales. En este metaanálisis se analizan las diferencias entre hombres y mujeres en diferentes facetas de la personalidad. Como pueden observar en la parte de abajo se habla del neuroticismo, extraversión, que englobaría la sociabilidad, la asertividad y la actividad, la apertura con la dimensión reflexividad, la cordialidad, que englobaría en este caso dos facetas como la confianza y la sensibilidad, y la voluntad con respecto a la faceta de organización. Pues bien, como se puede observar, de las 9 facetas comparadas, en 5 no existen diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Por lo tanto, podría concluirse que entre hombres y mujeres en promedio no hay diferencias en las dimensiones de impulsividad, sociabilidad, actividad, reflexividad y tampoco en organización. De las restantes dimensiones, pues donde se observa una mayor magnitud de las diferencias, una magnitud grande sería en la dimensión de sensibilidad correspondiente a cordialidad o afabilidad a favor de las mujeres. Después habría a favor de las mujeres también unas mayores puntuaciones, aunque de magnitud pequeña, tanto en ansiedad como en confianza, y en cambio en los hombres aparecería una mayor puntuación de magnitud media, justo de media, porque la D de Cohen es de 0,50, en la dimensión de asertividad, que tiene que ver con el factor o rasgo de extraversión. Aquí se comparan 3 metaanálisis diferentes para analizar un poco la consistencia generacional de las diferencias entre hombres y mujeres en 4 rasgos de personalidad. Bueno, como se puede observar de una forma global, las mujeres puntúan más en la dimensión de ansiedad, aunque con una magnitud pequeña en comparación con los hombres. Este dato, aunque se obtengan pequeñas diferencias, no hay que pasarlo por alto, porque los niveles de ansiedad pueden ser predictores de la propensión a tener problemas o trastornos o mayor riesgo de determinados trastornos de ansiedad. Y esas pequeñas diferencias aparentes sí que podrían tener grandes repercusiones sobre la salud de las personas, ¿no?
Otras de las dimensiones, las restantes, locus de control interno, autoestima y asertividad, como se pueden ver, la balanza se decanta a favor de los hombres, pero todas ellas, con pequeñas oscilaciones entre unos metaanálisis y otros, se sitúan entre diferencias que no son de magnitud relevante o diferencias que en todo caso pudieran ser de magnitud pequeña, tales como el locus de control interno, o la autoestima o la asertividad. Para concluir este tema, vuelvo a poner la primera diapositiva, que sería una especie de esquema de todos los aspectos relevantes que se abordan en este tema tan amplio. Espero que haya sido de vuestro interés.